these beautiful things that I've got. Please stay. Bienvenidos a este podcast llamado Empresarios en Movimiento. Estamos en nuestro segundo episodio y hoy tenemos un gran invitado especial. Estamos aquí en la ciudad de Caracas, en la Torre Humboldt, en las oficinas de Front Consulting, y tenemos el honor de entrevistar a Abel Calvo, el gerente de esta gran empresa. Abel, bienvenido. Gracias, ¿Cómo estás? Miguel. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. No, un placer para mí estar aquí contigo y gracias por poder dedicar unos minutos de tu tiempo, que sé que tienes una agenda bastante apretada. Abel, cuéntanos un poco de tus inicios en Front Consulting. ¿Quién es Abel Calvo? ¿Qué es Front Consulting? ¿A qué se dedica? Para que todos nuestros seguidores puedan entrar en contexto de esta entrevista. Claro que sí. Bueno, fíjate, Miguel, tú has tenido la oportunidad de conocernos porque somos aliados desde hace muchos años. Front Así es. Consulting Group es una de las primeras firmas consultoras de franquicias en Venezuela, fundada en el año 1998. No es casualidad, de hecho, que coincide la fundación de Front Consulting con la fundación de la Cámara Venezolana de Franquicias Profranquicias, Wow. que es la organización gremial Ok. que agrupa a las empresas franquiciantes. Alfonso Riera, que es nuestro socio director y fundador, es cofundador de la Cámara de Franquicias, porque para esa época que estaba comenzando a darse el boom de las franquicias en Venezuela, Alfonso y por supuesto los fundadores de la Cámara identificaron, bueno, que iba a ser necesario no solo las empresas que ya eran franquiciantes, tanto nacionales como internacionales en ese momento, sino quien ayudara a las pymes venezolanas exitosas a convertirse, a conocer y adaptarse a este formato de expansión de negocios. De ahí nace Front Consulting, por eso ven allí este 25 aniversario, aunque ya nos acercamos al 26º aniversario, ¿no? Luego, en aquellos momentos, yo soy periodista de formación de la Universidad Central de Venezuela y justamente yo cubría la fuente de economía y negocios y me comencé a especializar en la fuente de franquicias. Yo comencé, bueno, pasé por el Nacional, pero digamos una de mis escuelas más importantes fue la revista Dinero del grupo editorial Producto, que tenía una sección dedicada a franquicias, porque además la revista Dinero en aquel momento era uno de los coorganizadores de la Expo Franquicias, así se llamaba en aquel momento. Yo me fui especializando en la fuente, me gustó, quise ir más allá, digamos, de una cobertura superficial a profundizar en el mundo de las franquicias. Y para el año 2004 se presenta la vacante en la presidencia ejecutiva de Profranquicias. Okay. Yo me postulé y pues para la junta directiva de ese momento mi perfil era el adecuado. Allí estuve durante 14 años. Okay. Ahí pues ya conocía a Alfonso y conocía por supuesto a muchos otros de los franquiciantes del país, pero pude profundizar relaciones con Alfonso y una vez en 2018 que decido pues que ya era buen tiempo de hacer un cambio y ver nuevos horizontes, Alfonso me invita a formar parte del staff de Front Consulting ya de manera directa. Y bueno, desde 2018 estamos aquí. Aquí tengo una doble función. Por un lado, la gerencia general de la oficina Venezuela, pero con Front Consulting también tenemos una red internacional que agrupa nuestras oficinas directas y oficinas aliadas en 25 países de América y Europa, bajo el nombre de Front Consulting International FCI. Yo llevo también la dirección ejecutiva, que es la coordinación general de la red, de las comunicaciones entre las oficinas, y bueno, ha sido una oportunidad fantástica de conocer en profundidad la pyme venezolana, la pyme latinoamericana y ayudar a pymes, emprendedores y por supuesto también empresas ya de gran envergadura a expandirse en estos tiempos que vivimos de tantos retos y tantos desafíos. Mira, me encanta la manera como pudiste exponer toda esta historia, porque es súper interesante que una empresa venezolana pueda dar asesoría a empresas internacionales. Yo recuerdo que tuve el placer de conocer en Lima, Perú, a sus oficinas de Front Consulting. Hicimos un evento ya también de franquicia y sé que ahorita Alfonso está en México también visitando a los clientes, y eso es algo que motiva mucho, que una empresa venezolana y tiene que ver mucho con el tema de este podcast, que son empresarios en movimiento. Yo creo que Alfonso se la pasa viajando de un lugar a otro, al igual que tú, den ese aporte de valor. Ahora, entrando ya en la segunda pregunta de este podcast, ¿cómo se vislumbra este panorama? ¿Cómo se ve? Vamos ahora con la pregunta número 2 de este podcast.
y es cómo se vislumbra el panorama para este 2024. ¿Cómo ves tú el mercado actual de franquicias tanto en Venezuela como a nivel internacional? Porque ustedes son una empresa multinacional. Bueno, estamos viviendo tiempos sumamente interesantes. Comenzando por Venezuela, nuestro país. Es verdad que estamos viviendo tiempos de dificultad. Correcto. Recordarán que a finales de 2022 hubo un respiro, hubo un momento, digamos, de aquella caída que veníamos, hubo una estabilización y de hecho hubo un pequeño boom. Okay. Aparecieron muchos negocios de buen nivel, es decir, hubo una pequeña burbujita. Sin embargo, bueno, luego volvimos a la realidad, ¿no? De que no dejamos de tener dificultades estructurales, que no coyunturales. Correcto. Pero cuando digo que estamos viviendo un momento interesante es porque entonces las franquicias han entendido, primero, que no podemos depender de un contexto que no está bajo nuestro control. No es solo Venezuela quien tiene dificultades, es el mundo. Correcto. Hoy en día parece mentira, pareciera que estuviéramos en los 70 cuando vemos los titulares de noticias, conflictos en el Medio Oriente, conflictos en Europa, Literal. Temas económicos, dificultades, inflación en el mundo, en fin. Entonces las empresas y los empresarios y los emprendedores venezolanos de todo nivel y las marcas internacionales que hacen vida aquí entendieron que el reto es, bueno, ¿cómo progreso en medio de estas condiciones, repito, que tienen circunstancias que puedo controlar y circunstancias que no puedo controlar? Claro, que son del entorno, pues. Así es. Y las franquicias que no están exentas de estas dificultades, lo interesante es que como un formato gregario de negocios, donde no es uno, sino son muchos trabajando en una misma dirección, han mostrado una mejor resiliencia. Fíjense que mientras en el sector empresarial e industrial a lo largo de los últimos 20 años hemos visto una caída importante, hasta de 80% del número de empresas en el país, en el sector de franquicias ha habido caída, pero no a esos niveles. Correcto. En la Cámara de Franquicias estamos trabajando junto con Front un censo de franquicias que va a arrojar resultados en los próximos meses, pero podemos adelantar algunas cosas. Fíjense, Venezuela llegó a ser el tercer mercado en desarrollo de franquicias de Latinoamérica, más o menos para la primera y segunda década de los 2000. Okay. Hoy en día es posible que estemos quizás en un sexto, séptimo lugar. Hoy en día, repito, esto lo estamos contabilizando, pero en Venezuela podemos estar en un número entre 350 y 400 empresas franquiciantes, tanto nacionales como internacionales, con preponderancia de las nacionales, que suelen estar en más o menos un 65% de la torta, lo cual indica madurez en un mercado. Pero para cerrar la idea, entonces, las franquicias se han concentrado en consolidar operaciones, tanto las internacionales como las nacionales, es decir, en reforzar los locales que tienen, en mejorar su oferta de producto, en entender las realidades del consumidor que está viviendo pues una merma importante de su capacidad de consumo. Entonces, bueno, ¿cómo adaptamos nuestras ofertas a esa capacidad de consumo reducida? Con esto lo que quiero decir es que no hay un cierre masivo de franquicias, lo que es una consolidación, mantener los puntos que se tienen. No deja de haber crecimiento en algunos rubros, más que otros, y por supuesto lo que sí es muy característico de nuestro país en todas circunstancias es la aparición de nuevos negocios. Nosotros aquí pues hemos visto la llegada de nuevos proyectos interesantes, nuevos emprendimientos a los que hay que ayudar a crecer, pero por supuesto de manera ordenada y entendiendo este entorno difícil, lo que implica para el caso, por ejemplo, de ustedes como empresa franquiciante y de todos los franquiciados y aliados de ustedes, bueno, ¿cómo nos adaptamos a todas estas condiciones entendiendo las realidades donde hay una Venezuela, repito, como un mercado delicado, con gente que para gastar en lo que sea, en un inmueble o en una hamburguesa, lo piensa 2, 3, 4 y 5 veces? Bueno, ¿cómo nos adaptamos? Y creo que ese es el trabajo que estamos haciendo todos juntos. Esto que estamos promoviendo, este acercamiento nuestro, es parte de eso. Es así. No, y me encanta eso que acabas de decir porque nosotros lo vivimos en carne propia. Nosotros tenemos más de 40 años de experiencia en el sector inmobiliario, pero en franquicias estamos nuevos. En el 2020 prácticamente iniciamos en plena pandemia con la tercera franquicia de agencia y luego vino la cuarta. Y desde ese momento hasta ahora, ya gracias a Dios somos 15 franquicias. Y fue un crecimiento relativamente rápido en estos últimos 4 años. Y es algo que parece contradictorio, ¿no? Que en tiempos de crisis la gente le apueste más al negocio de franquicia. Y creo que es por el mismo modelo.
Así es. Porque yo prefiero un modelo comprobado, un modelo que tiene cierta garantía de éxito hasta cierto punto, si cumples con el know-how, a emprender un negocio sin asesoría. No solo eso, Miguel, si me permites agregar, es que es preferible un modelo de negocio en el cual no estoy yo solo, porque a lo mejor yo, y además hoy en día hay tantas herramientas, yo hoy en día le puedo preguntar a ChatGPT cómo monto una oficina inmobiliaria, estoy seguro que me va a dar una buena recomendación. Correcto. Estoy seguro que incluso la herramienta me va a poder ayudar a entender el entorno tan particular de Venezuela, pero si yo además de esas herramientas, y esto lo puse solo como ejemplo, pero si yo además en vez de estar solo, pertenezco, formo parte de una red, como Inmobiliaria Farro, a quien yo sé que puedo levantar un teléfono y preguntar, Miguel, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me orientas? Miguel, tengo esta situación. Miguel, tengo esta posibilidad. Y que alguien con experiencia me pueda orientar y además me pueda decir, mira, eso que te está pasando a ti le pasó a la oficina de tal ciudad. Correcto. Es decir, hay una sinergia Total. de ideas, de información. Sí. Esa es la fortaleza y fíjate que esa experiencia que no es exclusiva de ustedes, justamente en la pandemia, algunas marcas, Sí. contrariamente a lo que nos podemos haber imaginado, que iban a desaparecer, no, se reforzaron, repito, no es que es un crecimiento explosivo, Claro, pero no claro. es cualquier cosa, Sí. crecer de 3 a 15 Correcto. en nuestra economía, por eso, no es una fórmula mágica, es una fórmula, como lo decía hace un rato, gregaria, una fórmula de colaboración empresarial, porque no es uno solo, sino somos muchos empujando en una misma dirección. Comunidad colaborativa. Sí, en pandemia nosotros empezamos a vender inmuebles a nivel internacional, cosa que no habíamos hecho antes. Y aquí quiero también agregar un punto. Cuando comentaste el acompañamiento es clave. Nosotros, dentro de nuestra experiencia con Front Consulting, que ha sido muy favorable, la hemos valorado cada vez más en el acompañamiento. Así. Alfonso, a ver, tengo este problema, ¿cómo se soluciona? No, hermano, se le pasó a fulano, sultano, eso es normal, tú lo solucionas con esto. Ah, ok, gracias. Mira, en este caso, cuando sucede esto, o sea, ya es una persona, una empresa que recorrió un camino. Y por eso que esta alianza es tan bonita. Y aquí me voy a ir a la tercera pregunta de este podcast. Bueno, y aquí vamos con la tercera pregunta de este podcast, que sería, a ver, ¿cómo te preparas para este foro aniversario que estamos haciendo o planificando de Inmobiliaria Farro de Maturín, llamado Tu Negocio Sin Fronteras? ¿Cómo van esos preparativos para esa conferencia espectacular que sé que van a hacer? Mira, bueno, en primer lugar es un gran gusto. Para mí en lo personal, fíjate que Alfonso y yo lo decimos mucho, Alfonso no es de Caracas, Alfonso es de Carora, Estado Lara, y yo soy de Acarigua, Estado Portuguesa. Entonces, nosotros por un lado tenemos la sensibilidad del emprendimiento del interior del país y por otro lado somos pymes y tenemos la sensibilidad también del apoyo a las pymes y los emprendimientos. Entonces, lo primero es que para mí tengo gran expectativa, no conozco Maturín, así que va a ser un gran placer ir a conocerlo en persona, conocer todas las posibilidades, porque además una de las cosas que hemos identificado a lo largo de estos 25 años de trayectoria es que en cada rincón de Venezuela, ojo, y pasa en otras ciudades pequeñas también de Latinoamérica, hay joyas comerciales, hay joyas, hay restaurantes maravillosos, hay emprendimientos, hay puesticos de empanadas que son espectaculares, hay oficinas de talla mundial y están escondiditas de alguna manera, y a veces piensan que no tienen oportunidades de expansión. Correcto. Y si algo nos ha enseñado el mundo actual es que no hay fronteras para lo bueno y para lo malo, entonces aprovecharlo en positivo para nosotros es una gran oportunidad poder compartir con ustedes, con la red de franquiciados y con todos los empresarios y emprendedores de la región qué está pasando en el mundo, no solo de la franquicia, porque además franquicia es un contenido de un continente mayor, es un esquema asociativo de expansión, pero hay muchos. Entonces, primero poder compartir un poco de qué se trata todo esto, cómo crecemos, cómo hacemos crecer nuestros negocios exitosos, qué oportunidades, qué opciones tengo, sobre todo porque en estas circunstancias difíciles un negocio exitoso es como una flor en el desierto, llama la atención. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudar? A veces se piensa que franquicia es solo, bueno, para empresas internacionales de hamburguesas o de comida. No, ustedes son una franquicia de servicios. Hoy en día hay una cantidad de cosas y no todas son multinacionales y son gigantes. Todas empezaron con una tienda o con un punto, con una oficina. Bueno, vamos a llevarnos un poco de qué se trata. Muy importante, como decíamos hace algunos minutos,
Eso sí, es un acompañamiento de quien ha recorrido ya un camino. Correcto. Y eso tiene un valor. Eso hay que valorarlo. Por eso, en el ejemplo que poníamos, que el caso de que yo monte una oficina inmobiliaria yo solo, que no sé nada del sector, más allá de lo que me pueda documentar, pero estoy seguro que voy a llevar muchos golpes, mientras que ustedes que tienen 40 años de experiencia me van a ahorrar muchos de esos golpes, pero esos 40 años tienen un valor. Eso es lo que en el mundo de la franquicia se llama el derecho de entrada, y tiene un valor tangible que el franquiciado debe invertir para tener acceso a todo eso que ya ustedes saben, de manera que los golpes que seguramente vamos a llevar en el camino no son los golpes que ya ustedes aprendieron que hay en el mundo inmobiliario en un mercado como el venezolano. Literal, y me encanta eso también porque nosotros sí teníamos mucha experiencia en el mundo de bienes raíces antes de conocerlos a ustedes y ahora obviamente, pero no sabíamos nada de franquicias y empezamos a buscar información de aquellos que ya tenían franquicias y todos repetían lo mismo. Alfonso Riera y Abel Calvo de Front Consulting. Y a donde llegaba, Front Consulting. Llegaba Front Consulting. Yo decía, si esta gente es tan buena, tengo que conocerlo. Tomé un avión, vine para acá, tuve la oportunidad de conocer a Rolando, después a Alfonso, después a ti, un gran equipo. Y yo les recomiendo a todas las personas que quieran incursionar en el mundo de franquicias que no lo hagan solos, porque es todo un universo de conocimiento. Que lo hagan de la mano de personas con experiencias como Front Consulting. De hecho, este foro no es nada más para celebrar el aniversario de Inmobiliaria Farro, es una invitación para todas las personas que quieran convertir su empresa en franquicia mundial, puedan asistir y conocerlos ustedes, porque esto es un foro que nosotros hemos abierto al público, no nada más para nuestra red de franquiciados, sino para empresarios en general que quieran formar parte del equipo de Front Consulting bajo su asesoría. Así que bueno, ya lo que queda es despedir este podcast con una invitación para el foro del 25 de abril en el Salón Versace a las 2 de la tarde en la ciudad de Maturín, Estado Monagas, y Abel será el que haga los honores para despedir. Bueno, gracias, ya tú diste los datos, así que lo que me queda a mí para cerrar, estaremos Alfonso Riera, socio, director y fundador de Front Consulting, mi persona, como gerente general de la empresa, compartiendo toda esta experiencia de este mundo de negocios asociativos, de negocios gregarios, de colaboración empresarial, donde decimos, por ahí hay un dicho que no es que es mío, está por ahí, sí, posiblemente solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Así que todo el que quiera conocer, no solo franquicias, no, sino que quiera recibir un aire, un espaldarazo, ¿sabes? Para su negocio en estos momentos que no son fáciles, hay días buenos, hay días no tan buenos, pero quien quiera sentarse y compartir y hacer catarsis y recibir información no solo de nosotros, sino de todos los invitados y de ustedes, estoy seguro que de allí es mucho lo que se va a sacar como fruto para salir el día siguiente a emprender cada uno en sus negocios con todas las ganas y todas las energías que, por cierto, se merece nuestro país y se merecen nuestros clientes recibir productos y servicios de primera calidad. Amén. Bueno, nos esperamos entonces el 25. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto.